Saludos mis hermanos, bienvenidos a esta reflexión del día correspondiente al martes de la segunda semana de Cuaresma. La lectura de hoy está tomada de San Mateo en el capítulo 23 del 1 al 12 y en ella quiero enfatizar sobre todo dos elementos que nosotros debiéramos analizar profundamente hoy y ponernos de frente a esta palabra de Dios y evaluar nuestra vida, a ver hasta qué punto estamos siendo auténticos. Y este es el primer elemento. Se nos presenta el problema de la inautenticidad, la incoherencia entre lo que creemos y predicamos con lo que realmente vivimos y practicamos. Eso es un elemento por un lado. Y el segundo elemento es la capacidad de nosotros ser humildes, de no ponernos por encima de lo que somos, de no creernos más de lo que somos, incluso usurpando el puesto de Dios, incluso queriendo sustituir el puesto del mismo Dios, que con frecuencia sucede. Pero analicemos un poquito la realidad de la incoherencia. Dice el Señor a los apóstoles y a los discípulos en general, les dijo: fíjense en los maestros de la ley y en los fariseos y vean cómo no viven lo que predican, pero no se lleven de lo que viven, sino más bien vivan lo que predican. Y esa es la experiencia que hoy muchas veces nosotros vemos. Pues sacerdotes, obispos, cardenales, laicos comprometidos, muchas veces viviendo una vida incoherente y con muy poca autenticidad. Y nosotros, como cristianos católicos, cuando vemos situaciones que escandalizan, que se van de nuestras manos, podemos tomar cualquier actitud. Muchos, por supuesto, su actitud es desanimarse y terminan separándose de la iglesia. Pero ¿cuál es la actitud de un verdadero católico? De un verdadero católico convencido y sumergido en la oración y sumergido en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. La palabra de Dios que recibimos continuamente, que es la verdad que permanece y que no importa quién la comunique ni cómo la comunique, porque la palabra de Dios, que es verdad absoluta, no depende de quien la predica, porque es pura, es verdadera por encima del que predica. Y su verdad y la necesidad que tenemos de esa palabra no depende de ningún predicador, de ningún obispo, de ningún cardenal, de ningún predicador que estemos escuchando, porque lo que se comunica, si es la palabra de Dios, no importa el canal de dónde y por dónde nos llegue, es la verdad de Cristo Jesús, en la cual tenemos que fundamentar nuestras vidas. No es en un ser humano, cualquiera que sea el título que tenga, es en Dios, que es nuestro único maestro, porque es de quien nos viene la verdad pura y absoluta, que es la que nos va a salvar. Por eso, frente a cualquier situación de incoherencia de un hermano, de un sacerdote, de un obispo, ¿cuál es la actitud correcta? Permanecer firmes en la oración, fortalecer la oración incluso por esa persona para pedir para ella su verdadera conversión. Entonces, esa actitud no solo beneficia a ese hermano que necesita la compasión y que necesita el auxilio del Espíritu para transformar su vida, sino que también me ayuda a mí, porque un motivo para orar e intensificar mis oraciones, que entonces fortalecen más mi espíritu y mi convicción de que estoy en la verdad. E incluso también tomar la actitud humilde y sencilla. Cuando vemos el error del hermano, mirarnos en su espejo y decir: yo también soy débil, yo también soy pecador, yo también puedo cometer esas y peores situaciones de pecado que esas. Y entonces reconocer ante Dios e intensificar aún más la oración, no solo por esa persona, sino también por mí, y dejándome guiar por la misma recomendación de Jesús en Getsemaní, cuando le decía a los apóstoles: oren para que no caigan en tentación.
Es una hermosa oportunidad, incluso podríamos llamar, cuando nos encontramos con situaciones de incoherencia de hermanos que se llaman católicos o predican la palabra de Dios y quizás tienen una debilidad, de mirarnos a nosotros mismos y también reconocernos limitados, y ahí entonces reconocer la necesidad que tenemos de Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones, fortaleciéndolo a través de la oración asidua, continua y cada vez más profunda y más auténtica. Y en esa sintonía entonces, hermanos, poder fortalecer la vida de la iglesia, el testimonio que debe dar la iglesia para seguir edificando en el mundo un reino de amor, el reino de paz, el reino de justicia que Cristo Jesús quiere instaurar en medio de nosotros, y que nosotros por nuestra autenticidad, por nuestra falta de coherencia, muchas veces la debilitamos, pero Dios es más fuerte que nosotros. La iglesia está fundamentada en Cristo Jesús, que es la roca, y es el Espíritu Santo quien la guía, por eso es santa. Lo pecadora solo está en nosotros, que sí somos limitados, pero la iglesia es santa por encima de los pecados de cualquier persona o cualquier miembro de los que la componemos. Y qué importante entonces es reconocer eso en nuestras vidas y tener esa convicción profunda, para que nadie nos mueva, para que nadie nos confunda, para que nadie debilite nuestra fe y nuestra convicción de que estamos en la iglesia que Cristo fundó en Pedro, que es roca. Y seguir, hermanos, con la convicción de que nadie está por encima de la palabra de Dios, que nadie está por encima del único maestro, y que por mucho y grande e importante que me crea dentro de la iglesia, porque soy dirigente, porque soy catequista o porque soy coordinador de grupo, etcétera, etcétera, nada me pone por encima de Dios. Y siempre tenemos que buscar el último puesto, la humildad que demuestra que somos capaces de reconocer que no somos nada, que estamos en camino de conversión, que tenemos que cada día crecer cada día más para poder vivir la autenticidad que reclama estos días de nosotros, los católicos, los cristianos en el mundo. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ilumine en estos días para entender el compromiso, el reto grande que tenemos para ser auténticos y vivir plenamente la gracia de Dios en nuestras vidas, y que esa gracia realmente comunique confianza, comunique fortaleza a todos los hombres de la tierra, para que se convenza que solo en Cristo Jesús está la salvación, porque es el único que tiene la verdad y la comunica a través de tantos hombres y mujeres que le han dicho que sí y han querido ser otros Cristos para que puedan llevar esa verdad a toda la humanidad. Que esa verdad, hermanos, podamos iluminarla con nuestra vida, con nuestros testimonios, con nuestra capacidad de vivir cada día con más convicción de que la vivencia de la palabra de Dios y la obediencia a Cristo Jesús a través de los evangelios es la que nos lleva a la perfección y a la verdadera vida santa y coherente que el Señor nos exige en estos días. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les fortalezca en estos días para seguir siendo ese cristiano auténtico que reclama la sociedad de cada uno de nosotros, porque en nosotros es en los únicos que podrán ver el verdadero sentido, la verdadera luz al final del túnel, esa luz que solo puede venir de Cristo Jesús a la humanidad. Buenos días, Dios les bendiga y nos vemos mañana en otra reflexión del día.